Hola mi amado hermano, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Pues iniciamos con el ayuno, 40 días de ayuno y de oración, no porque seamos fanáticos ni tampoco eh, porque seamos unos religiosos. Hemos entendido que para el cierre del año la mejor manera de cómo poder enfrentar las cosas, ya sea que vayamos a tomar una decisión difícil o que tengamos que enfrentar alguna prueba, una lucha, que estemos por ahí batallando con alguna aflicción, etcétera, pues lo mejor que podemos hacer es recurrir a la oración y el ayuno. La Biblia no nos exige el ayuno como tal, sí nos recomienda practicarlo. Y es por eso que en la iglesia, desde que iniciamos hace cerca de 11 años, todos los años en el mes 11, probablemente a la mitad del mes 11, empezamos los 40. Te pido disculpas por mi garganta, hermano. Hoy en la iglesia pues tuve que cantar y predicar y el seminario y todo, y pues quedé algo afectado. Por eso te pido perdón. Disculpas. Te decía que desde que iniciamos en la iglesia hemos tenido a bien practicar esto. Es una práctica que tenemos y cada año lo hacemos. Entonces, en el día número 1 voy a tomar de el libro de Romanos, en el capítulo número 5, ya después si tú tienes oportunidad de poderlo ver ahí en tu Biblia. Romanos 5, quiero enfocarme solamente en dos versículos para el devocional del día número 1. Dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice el versículo 4, y la paciencia, dice, y la paciencia, desde el 3, dice, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En la otra versión, que es la Reina Valera, te lo voy a leer. Dice así, mi amado. Dame un segundo. Aquí está. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. En la versión que te acabo de leer, varía porque dice, y la paciencia, carácter probado. Y dice de la siguiente forma en la versión Reina Valera, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Son versículos, hermanos, que me interesaría mucho tratar contigo en estos días de oración y ayuno. Primeramente, empezando por el versículo número 3 y siguiendo con lo que estuvimos viendo en el sermón de hoy. Las tribulaciones, esta es una palabra que se utiliza para tratar de transmitir o expresar eh, eh, el hecho de cómo en la antigüedad, para sacarle el jugo a las uvas o al olivo para que saliera el aceite, era esa acción de cómo lo llevaban a cabo, hermano. ¿Me explicó? Es decir, cómo lo trituraban, cómo lo apretaban para poderlo obtener. Ahora, mi amado, mira, no estamos hablando, o sea, aquí no solamente se está tratando de las presiones que normalmente tenemos todos en el diario vivir. No, obvio no está hablando solamente de eso. Porque pues todos, el mismo Señor nos advirtió y nos dijo que le baste a cada día su propia aflicción. El día de hoy tuvo sus pruebas, sus luchas, y el día de mañana presentará también algunas situaciones que tendremos que enfrentar. No necesariamente está hablando acerca de eso. O sea, no hablamos de los problemas, de las presiones, de las situaciones, de los compromisos que tenemos en el día a día, sino que si ves el versículo, está hablándonos
de esos problemas o de esas situaciones que vamos a tener que enfrentar desde el momento en que nos convertimos en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos está hablando de esos problemas y esas situaciones que se van a empezar a presentar en tu vida por el hecho de seguirlo a Él, por el hecho de creerle a Él, por el hecho de dejar de ser la persona que tú eres y convertirte en uno de sus discípulos. Es a lo que se refiere en realidad el versículo. No es tanto nada más a las aflicciones, los problemas y las situaciones que tenemos en el diario vivir. Estas dificultades a las que está haciendo referencia Pablo en el capítulo número 5, eh, cuando vienen y tenemos que confrontar la situación por el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, pues lo que van a crear en ti y en mí son bendiciones y beneficios espirituales. Y son los que empiezas tú a empezar, es lo que tú empiezas a ver aquí en cada uno de los versículos. O sea, te dice que vas a tener paciencia y que vas a tener un carácter probado, etcétera. Entonces, esas tribulaciones van a venir a la vida de una persona que quiere dedicar su vida al servicio del Señor Jesucristo, que está dispuesto en convertirse de un creyente en verdaderamente un discípulo del Señor Jesucristo. Cuando tomas estas decisiones, muchas situaciones van a aparecer en tu vida y son situaciones contrarias contra el diario vivir, pero no debemos de confundirnos con las dificultades o situaciones del diario vivir. ¿Me explico? Porque muchas de esas situaciones nosotros mismos las hemos buscado con los desórdenes que tenemos en nuestra vida. Gastamos más de lo que ganamos, trabajamos más del tiempo que tenemos que trabajar y olvidamos a nuestra familia, pasamos más tiempo con los amigos que con nuestra propia familia, amamos más a la pareja, al novio, a la novia, que el amor que debería de tener al padre, a la madre, etcétera. O sea, son situaciones que nosotros creamos. Entonces, cuando empezamos a ver esto, hermanos, en realidad tú tienes que estar consciente de varias cosas. Tengo aquí algunas notas que quiero compartir contigo. Mira, te leo en este comentario que tengo aquí. En el sentido en el cual están las palabras expresadas aquí, ¿ok? Estas palabras están dirigidas para todos aquellos que expresan y manifiestan con sus actos, es decir, no verbalmente, sino con sus actos, lo viven, una fe real en Dios, que era lo que te decía el día de hoy. Amén. Es decir, vuelvo a repetir lo que vimos en el sermón. ¿Podemos tener fe? Sí, pero la fe que estamos hoy en día experimentando es una fe que está basada en un materialismo. Y comentábamos en el sermón del día de hoy que a veces esa fe está basada en algunos billetes que podemos tener en la cartera. Esa fe puede estar basada en un título universitario que tú tienes. Esa fe puede estar basada en un empleo con una buena posición que tú puedas tener, en la fuerza de tu juventud, en todo ese tipo de cosas. Pero entonces, la fe no está puesta en Jesucristo, sino está puesta en todos esos elementos que te acabo de mencionar. Y esa no es la fe bíblica, esa no es la fe que se está plasmando aquí. Es decir, hoy en la mañana veíamos esto. Discúlpame, hermano. Amén. Te decía en la mañana, la fe tiene que estar puesta no en la obra, sino en el autor de la obra. La fe tiene que estar puesta en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Las obras, obvio, nos causan un cierto bienestar, sí, pero nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo, Romanos 5, los versículos 3, 4 y 5, esos tres versículos, nos está hablando de aquellas personas que verdaderamente están expresando en un testimonio real fe en Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El sufrimiento eh, por seguir a nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento por participar en un ministerio, eh, lo que tenemos que padecer es una oportunidad para acercarse a Dios. Es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Es una oportunidad para identificarnos con Él. Es una oportunidad para
ser verdaderamente sus discípulos. O sea, cuando ves el versículo, y nuevamente te lo vuelvo a repetir, dice, no, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede ser posible que una persona, y en la otra versión, que es la Reina Valera, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Cómo me puedo gloriar en las tribulaciones? Y el sufrimiento es una oportunidad para acercarse a Dios. El sufrimiento para el verdadero discípulo del Señor, no para el creyente, porque a veces el creyente, híjole, pues tiene muchas variaciones espirituales, pero el sufrimiento para un verdadero discípulo del Señor produce una resistencia, una capacidad que tienes para resistir. Y esa capacidad que vas a desarrollar para resistir te ayuda para seguir o sea, para continuar confiando en Dios, es decir, para seguir teniendo fe en Dios. Y cuando tú tienes fe en Dios, ok, a través de estos periodos de prueba, de tribulación, en los cuales tienes que luchar por mantener tu fe, ok, este, pueden ser periodos largos, pueden ser periodos cortos, pueden ser periodos en circunstancias muy difíciles, en otras más complicadas. Es decir, amado, quiero que te quedes con esto el día de hoy en tu corazón. Si por ser verdaderamente un discípulo del Señor tienes problemas en el trabajo, es decir, el supervisor o el jefe o no sé, o los compañeros, por el hecho de que saben que eres cristiano, empiezan a ejercer una especie de carrilla, de burla, etcétera. Y lógicamente tú vas a tener una reacción. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero cuando tú contienes el enojo, cuando tú contienes esas ganas de desquitarte o de vengarte o de contestar, estás pasando un momento de tribulación, estás pasando un momento difícil y un momento complicado porque por identificarte plenamente con quién, con nuestro Señor Jesucristo. Y con el paso del tiempo, eso lo que va a crear en ti es paciencia. Y la paciencia, cuando la vas a estar trabajando, entonces te va a crear un carácter. Pero el carácter, como dice la versión que te estoy leyendo en las Américas, va a ser un carácter probado. Es decir, te vas a dar cuenta de que la capacidad tú no la tenías. Pero como verdaderamente un discípulo del Señor, al tener tu fe en Él, desarrollaste un carácter y tu carácter fue probado. Entonces, sabes que tienes esa capacidad. Espero y me estés entendiendo. Ahora, imagínate, si ya este carácter probado, a esta fe real, le vas a empezar a añadir cosas, ¿te imaginas qué es lo que va a pasar? Ahora, obvio que en este proceso de fe, pues pueden haber más dificultades, ¿no? Pueden surgir otras dificultades. Eh, el patrón es que el sufrimiento nos hace confiar más en Dios o nos hace ir con Dios a un nivel, ya sé cómo decírtelo, a un nivel más profundo. Y cuanto más confías en Dios, más crees en Dios, más te relacionas con Él, más probabilidades tienes por ese carácter probado de poder tomar decisiones que sean correctas. Es decir, muchas de las decisiones que estamos tomando ahorita probablemente no han sido las mejores decisiones que hemos tomado. ¿Por qué? Porque como te comentaba en la mañana en el mensaje, uno de los errores es tratar de tomar una decisión y queremos que la decisión sea correcta, obvio. Tomar una decisión cuando estoy molesto, no vas a poder hacerlo, hermano. O tomar una decisión cuando estás en un cuadro de depresión, en un cuadro de ansiedad, no vas a tomar una buena decisión. ¿Sabes cuándo vas a poder tomar una buena decisión? Cuando estés experimentando realmente esa fe en quién, en Cristo. Porque entonces esa fe como discípulo del Señor va a estar no basada en ti, ni en tus actos, ni en tus capacidades, sino tu fe va a estar basada en Él, enfocada en Él. Y cuando empieces a tomar decisiones, vas a tomar decisiones, ok, inspirado por el Espíritu Santo, el cual va a mover esa fe para que puedas tomar decisiones. Entonces, este proceso, hermanos, lo tenemos que entender. Entre más difícil y más complicada sea la situación, tu carácter va a ser más probado. Y entre más probado sea tu carácter, vas a tener mayor esperanza, o sea, tu nivel de fe va a ser mayor. Y luego en el verso 5 dice, y la esperanza no desilusiona,
Claro que no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Un carácter probado, hermano, es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta. Ayer veíamos con los matrimonios una película que se llama La Forja, donde estamos viendo cómo un joven y varios varones, su carácter tiene que ser probado. Y una vez que su carácter es probado, es afirmado. ¿Sí? O sea, ayer, por eso se llama La Forja, porque vamos, los metales para poderlos probar pues tienen que pasar por un proceso metalúrgico donde se les aplica fuego y todo eso. Los cristianos se pueden gloriar en las tribulaciones, ¿sabes por qué? Porque debido a esas tribulaciones su carácter es más fuerte. Entonces, cuando nos dice que el amor de Dios ha sido derramado, hermano, mira, Pablo lo que trata de decirnos es lo siguiente, en el sentido en que el amor de Dios empieza a tomar el lugar en nuestra vida, somos capaces de dimensionar las cosas en otro nivel o de otra manera completamente diferente. Es decir, nos convertimos en cristianos que tienen un carácter más fuerte, que resistimos a las dificultades, pero que vamos desarrollando una manera de amar a Dios primeramente completamente diferente, y como consecuencia de amar a Dios por sobre todas las cosas, somos capaces de poder amar a quien, a nuestro prójimo. Y tu prójimo no necesariamente son solamente las personas que están fuera de casa. Cuando la palabra de Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo, yo tengo que iniciar este proceso, ¿sabes con quién? En casa, en el hogar. Es decir, los padres con los hijos, tiene que existir este amor. Los hijos para con los padres tiene que existir este amor. Entre esposos tiene que existir este amor. Entonces, ve cómo el carácter probado también hace que el amor de Dios sea derramado sobre nosotros. Entonces, somos como el padre del pródigo, que a pesar de que nuestros hijos han cometido errores, somos capaces de perdonar y somos capaces de amar. Somos capaces de poder no juzgar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a pesar de que se equivocó y de que ha cometido muchísimos errores. Y si nos ponemos a contar, nos faltarían dedos de la mano para contar los errores tanto de él como de ella. Pero cuando estamos en este periodo de prueba en el cual estamos siendo fuertemente criticados por ser hijos de Dios y por ser discípulos, cuando en el ministerio tú empiezas a afrontar, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, con las damas, con los caballeros, cuando empiezas a enfrentar un abandono de parte de aquellas personas que estaban contigo y que antes te apoyaban, en tu carácter se empieza a formar. Cuando ves que la reacción de los hermanos es nula, cuando ves que la reacción de los demás es nula, entonces Dios está trabajando con tu carácter. Y entonces empiezas no tanto a confiar ya en las personas, sino empiezas a tener una confianza completamente en Dios. Y sabes que de alguna u de otra manera, Él es el que va a enviar esas personas o va a crear los momentos o las circunstancias para que tú tengas éxito espiritual en ese ministerio en el que estás trabajando. Si es la decisión por formar una familia, si es la decisión porque tu noviazgo vaya a otro nivel, si es la decisión por tener un mejor trabajo, independientemente de lo que sea, cuando en realidad afrontas y estás dispuesto a pagar el precio por ser su discípulo, entonces vas a ser probado, vas a entrar en la forja, vas a entrar en fuego. Pero ese proceso te va a crear un carácter y va a estar probado ese carácter. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese carácter va a ser probado por Dios. Y cuando ese carácter está probado por Dios, sabes que ese carácter no te lo formaron las circunstancias. No te lo formó tu padre, no te lo formó tu madre. El hogar es un carácter probado a nivel espiritual. Es un carácter probado por Dios. Es decir, es un carácter que va a estar
aprobado por Dios. Y cuando sabes que tienes ese carácter, eres capaz de amar de manera diferente. Y donde tú veías el error, ahora vas a ver la oportunidad de, en vez de juzgar y hacer daño, vas a ver la capacidad, vas a tener la capacidad de amar. Donde sentías abandono, ese amor te va a dar la capacidad de amar. Y vas a empezar a experimentar en tu vida una manera completamente diferente de amar. Otra vez te leo el versículo, es un versículo muy hermoso. Dice, em, la tribulación te produce paciencia. Paciencia es ese carácter probado. Y la paciencia, ese carácter probado, prueba. Y la prueba, esperanza. Déjame empezar a terminar. Te estoy grabando este devocional porque tengo mucho interés que en estos 40 días estés en comunión con Dios. Nuestro carácter, porque todos tenemos uno. El carácter del pastor es un carácter muy fuerte, pero es un carácter que Dios me ha ayudado a poderlo encauzar. El carácter también produce en nosotros una nueva cualidad. Nos ayuda con muchas cosas. La esperanza, fe. La esperanza es esa confianza que tenemos en que Dios va a cumplir todo lo que prometió. La esperanza implica que tú vas a tener un cierto nivel de seguridad en el hecho de que vas a recibir el bien que Dios tiene para ti, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para ti. Es una confianza en que la esperanza define el fundamento para tus pensamientos. La esperanza define el fundamento o la base para tus emociones, para tus planes, para tus anhelos. Por eso no importa lo que venga, porque tú tienes que estar plenamente convencido y confiado de que el final del proceso será para compartir cómo Dios te ayudó a salir de ahí, y verás a Dios glorificándose a través de esos periodos de tribulación. Una invitación para ti, mi amado hermano, es que no solamente te conformes con ser un creyente. Mi invitación que tengo para ti es que te vuelvas verdaderamente un discípulo, que confíes en Dios, que pagues el precio por vivir tu fe, que pagues el precio, que aguantes la burla que te van a hacer tus compañeros de escuela, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que aguantes la burla, que aguantes el fuego de la prueba en el ministerio en el cual estás participando. Aun cuando veas que no llegue nadie, aun cuando veas que no te apoyen, disfruta, gózate, porque habrá un momento en que vas a voltear a ver aquellas sillas que estaban solas, llenas de personitas que Dios ha traído a ese o a esa que tuvo verdaderamente un carácter probado y que su esperanza, su fe, estuvo cimentada completamente en lo que Dios iba a hacer. Te animo, mi amado hermano, en este día número 1 de ayuno y de oración, a que busques a Dios. Búscalo. Dile, Padre, necesito fortalecer mi carácter. Y sé que estás probando mi carácter, pero necesito fortalecerlo, Dios. Necesito desarrollar esa esperanza en ti. Necesito creer más en ti que en mí. Necesito saber cómo poder depender más de ti que de mí. Porque tengo aflicción, tengo dolor, tengo tristeza, o tengo decisiones tan serias que tomar que solamente con tu ayuda, Dios, lo podré hacer. Ayúdame en este primer día, Dios, a no solamente por el ayuno,
sino que sea una constante en mi vida poder buscarte, Señor. Convierte toda esta tribulación que estoy viviendo por seguirte, por creer en ti, convierte toda esta tribulación en un carácter probado para que mi esperanza sea una esperanza real, que esté basada en ti, Señor. Hermanos, que este primer día, en oración, en el estudio de la palabra, con alabanzas, puedas buscarlo. Y créeme, que Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega y estoy muy gozoso, estoy muy emocionado y estoy muy expectante de cómo Dios se va a glorificar en este periodo de ayuno y de oración. Y es mi fe, mi esperanza, en que cuando lleguemos al final del proceso, tú, que lo habrás vivido con tus rodillas, con oración, con una búsqueda real de Dios, tu vida no volverá a ser igual. Porque aquí, que su palabra nunca vuelve vacía y que Él dijo, a todo aquel que me busque con todo su corazón, me va a encontrar. Tengo una esperanza y una expectación tan grande en cómo Dios se va a glorificar en ti. Por eso, mi amado, te pido que ahora que vamos a iniciar este ayuno, periodo de oración, lo hagas con todo tu corazón. Iglesia, te amo. No te puedo mentir. Te amo. Con todo mi corazón. Te amo. Pero nuestro Padre Dios te ama más porque nos dio a su Hijo. Agárrate de ahí. Agárrate de sus promesas. Dios te bendiga. Bienvenido a estos 40 días de ayuno y de oración. Bendiciones.